Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a La Contadora de Trauma Podcast. Y en el día de hoy estoy súper emocionada porque tengo a un invitado súper especial. Hoy tengo el honor de compartir este espacio con un ser humano sensible, auténtico y con una historia de vida que inspira. Él es argentino, pero hace ya de 27 años que eligió Menorca, España, como su hogar. Ha atravesado dos procesos de depresión profunda y desde ahí, un lugar de quedarse en la oscuridad, decidió transformarse. Está casado desde hace 22 años y es papá de una hermosa adolescente de 15. Se formó como técnico de administración y organización hotelera, es músico amateur, sí, de esos que conectas con el alma, y actualmente acompaña a otros como coach emocional. Le apasiona el humor, ama las cosas simples de la vida y sobre todo cree que sí se puede volver a empezar. Quiero darle una gran bienvenida al podcast. Gracias por estar aquí y por prestarnos tu voz, tu corazón y tu historia. Vamos a tener con nosotros a nuestro querido Lucio Taborelli. Hola Lucio, ¿cómo estás? Bienvenido a mi podcast. Muy bien, gracias. Así que te agradezco mucho la invitación, que me hayas dado la oportunidad de estar aquí contigo y, mm, y poder darte un pantallazo de lo que hago a día de hoy, lo que he vivido, lo que me ha pasado. Al fin y al cabo, a todos nos pasan cosas y lo más importante es dar ese testimonio, esa experiencia que al final las personas a veces les cuesta un poco como contarlas porque les da vergüenza, les da no se quieren ver vulnerables y no quieren entrar en lo que es ser débiles. Exactamente. Y entonces, pues mira, estamos aquí para dar voz y voto a aquellas personas que en algún momento han vivido esto o que están viviendo esto, porque al fin y al cabo hay gente que lo está viviendo y también podemos ser, como seguramente más de una vez en las charlas que has dado, en tus ponencias, todo lo que dices de lo que has vivido y has sentido, eh, ha ayudado a alguna persona que en algún momento dado ha pasado por algo por el estilo o parecido y a través de lo que tú expusiste, con las palabras que diste, esa persona lo sintió de otra manera y se abrió a contarlo, y sentirlo de otra manera, porque el testimonio y la experiencia de otra persona parece mentira, pero es lo que toca la fibra de las personas. Toca Exactamente. y bueno, me voy a parar un poquito porque hablo a veces me paso y hablo mucho y no vaya a ser que pierdas el protagonismo. Bueno, No, 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 tranquilo. Aquí el protagonista es eres tú. es Yo una broma, es una broma, es una broma. soy una mediadora, pero sí, Lucio, tienes toda la razón. Muchas veces nuestros testimonios, compartir nuestra experiencia siempre inspira a otras personas. Así sea que inspira a una, para mí ya es suficiente y por eso he decidido, por ejemplo, en mi caso con lo que me pasó, hablarlo, expresarlo, contarlo y que muchas personas, como me pasó a mí en mi caso, a veces ni sabemos que estamos en ese mismo problema porque ya lo normalizamos tanto que ni siquiera sabemos que estamos metidos allí y el escuchar a otra persona te hace como despertar, ¿no? Como que ya va, ¿qué está pasando aquí? Escucho esto, veo esto, siento que es igual. Cuéntame tú, Lucio, ¿qué suceso, qué fue lo que ocurrió en tu vida? Bueno, emigrar es una de las cosas, yo también soy emigrante, uno de los procesos difíciles de pasar y de acostumbrarse a nuevos lugares, a nueva comida, a nuevas personas, y tú también pasaste por eso. Pero cuéntame un poco más, ¿cuál fue ese momento que en tu vida te hizo como, wow, ya va, parar y decir, ¿qué está Bueno, pasando aquí? bueno, en realidad fueron dos depresiones, las cuales en algún momento dado, pues yo pienso que
hay como depresiones ausentes, que les llaman. Ujú, Y la depresión ausente es cuando a veces eh, estás en ella, pero realmente no la reconoces. O sea, hay personas que pueden estar en depresión sin saber que están en depresión, porque vives o transitas la vida sin darte cuenta que estás en una depresión, porque en realidad hay muchos tipos de depresiones. Y lo que pasa que hay veces que no te das cuenta. ujú, Yo luego con el tiempo, a través de todo lo que he estudiado, lo que he leído, de todo lo que he vivido, me fui dando cuenta que ciertas cosas que yo viví no las hacía de manera consciente, era inconsciente, era de manera inconsciente. Entonces, no me daba cuenta que estaba viviendo en ese aspecto. Entonces, hay partes de esa depresión que yo no me estaba dando cuenta. ujú. Yo cuando estaba, por ejemplo, para resumir un poquito y no hacerlo muy largo, yo estaba estudiando en Argentina, en la capital de Buenos Aires, y cuando uno va a un sitio tan grande como es la capital, que tiene 4 millones en la capital y otros 4 en el conurbano, que le llaman la parte de afuera o sea, entre unos 8 y 12 millones, porque la provincia de Buenos Aires es donde más gente se concentra. Hoy en día no sé cuántos habitantes tendrá, seguramente más, porque de esto hace mucho tiempo. Pues uno va y bueno, claro, yo era de una ciudad pequeña, pues vas con la ilusión de que te va a ir bien, que vas a conseguir eh, mucho, mucho éxito, que te va a ir bien, que vas a estudiar, que vas a terminar. Y cuando llegas ahí, terminas de estudiar y las cosas no te van como realmente habías Ujú, pensado o esperado. Se empiezan a complicar. Pero claro, hay personas que están preparadas para un fracaso o un error y hay otras que no. Y ujú. yo se ve que en ese momento no estaba preparado, porque claro, no acepté muy bien el hecho de que de la noche a la mañana tuve que dejar eh, la ciudad a donde había ido para volverme a mi ciudad natal, dejar de tener independencia, volver a vivir con mis padres, eh, no tener trabajo, no tener dinero, no saber si el día de mañana iba a tener familia, no saber si iba a tener independencia económica. Ujú, Entonces, todo eso me fue como afectando, iba pasando el tiempo, me fue afectando, yo me fui encerrando y eso me hizo sentir mal, a tal punto de que yo cambié mi forma de ser, yo no era la misma persona, se me dio por tomar, porque llegué a tomar alcohol. Eh, También llegué a estar agresivo, en el cual el no querer aceptar o no querer contar, pues te hace ser otra persona totalmente. ujú. Y llegó un momento, pues, que hoy lo cuento y a día de hoy lo sigo recordando. eh, Todos, hay personas que tienen un clic, o sea, en eso que vives, tienen un clic y, como se suele decir, te baja la ficha. Ujú, Entonces, me acuerdo porque fue en la época de carnavales. mm, Uno de mis amigos me insistió y me dice, oye, vamos a salir. Digo, no te preocupes, yo te voy a pagar. Yo no quería salir a ningún lado, siempre ponía ujú. pretextos de que no quiero salir, que no tengo ganas, no tengo... Siempre pretexto por el solo hecho de que te da vergüenza de que te paguen y que te Claro, inviten, que siempre te estén invitando y que tú no tengas dinero. claro. Entonces, yo ese día salí, pero por inercia, porque no era ni siquiera yo. Eso como que uno va como un ente caminando, pues Ujú. voy como un ente caminando y allí se ostila que en carnavales la gente o se tira con agua Sí, o se tira con espuma. Con, okey.
botes de espuma. Pero yo no quería jugar ni agua, ni espuma, ni nada. Entonces había un adolescente, porque yo ya tenía entre 21 y 22, y la otra chica Ujú, tendría 14, 15 años. Le tiraba espuma a todos, no se salvaba a nadie. Y yo antes de que me tirara, porque ya veía de cómo iba el juego, ujú. le dije, mira, yo entiendo que tú estás jugando con tus amigos, pero yo te pido por favor, a mí no me tires espuma. Sigue Ujú. jugando con ellos. Pasaron 2 metros y así como pasaron 2 metros, yo iba con una chaqueta de jean y me bañó de espuma. Guau. Me bañó de arriba a abajo, toda la espalda. Y esa espuma no era la espuma de hoy, que es casi como telita y que Sí. parece que es una espuma que moja. Ujú. Antiguamente la espuma mojaba. Eh, y claro, yo no reaccioné bien porque tampoco estaba bien. Mi cabeza no estaba bien. Claro. Entonces, lo primero que hice, sin haberlo ni analizado ni nada, reaccioné y agarré con esta mano y le di un revés de ida y vuelta Mm. y le estampé contra una reja. ¿Qué pasó en ese momento? Pues estaba rodeado de amigos, todo lleno de gente alrededor, pues mi amigo era el hijo de la fiscal de cámara Guau. y él llevaba el coche de su madre, de fiscal de cámara del Poder Judicial. Ujú. Entonces él estaba muerto de miedo porque dice, ahora me agarran a mí, me meten en la cárcel, me quitan el coche, mi madre me llama y ahora me vienen a llamar y nos matan a golpes, porque claro, Claro. en Sudamérica ahí no se hostila a hablar. No. Si te tienen que pegar, te van a pegar. Ujú. Aquí no es que se conversa. Entonces yo agarré, como si no hubiese pasado nada, me senté, me tomé mi cerveza, me la empecé, me la tomaba, y alrededor mío había un montón de gente que me decía de todo. Ujú. De eso no me acuerdo nada. Lo que sí me acuerdo cuando lo miraba al costado, que estaba mi amigo súper nervioso, como diciendo, vámonos de acá. Y el Claro. otro ya había terminado la cerveza hace 5 minutos. Y yo seguía tomando como si acá no pasa nada. Mm. Bueno, terminamos de tomar la cerveza, nos subimos al coche y me dice él, ¿te diste cuenta de lo que hiciste? Y sí, bueno, yo avisé. Ella no me quiso hacer caso. Mm. Sí, sí, pero te pasaste. Y bueno, ahí quedó. Y eso que cuando llegué a mi casa, me dije a mí mismo, dije, esto no puede seguir así. Esto Mm. no, hay que cambiarlo, porque hoy me salvé, pero otro día no me voy a salvar. Claro. Entonces tomé la determinación y ahí fue cuando dije, me tengo que alejar de mi familia porque no me estaba ayudando Ujú. y tengo que volver a reencontrarme conmigo mismo, pero fuera de ese entorno porque ese entorno no me está ayudando. Ujú. Eh, y claro, yo en ese momento no tenía nada. Entonces, como digo yo, me fui con una mano delante y otra atrás, con $1000 en el bolsillo y nada más. Y a ver qué pasaba. Digo, pues en Argentina no tengo nada, pues vamos a probar a ver qué tengo ahí. Claro. Y ahí fui, y ahí fue que cuando poco a poco me fui dándome cuenta de qué cosas habían sido los detonantes, el no Ujú. tener dinero, el no poder ayudarme a mí mismo, el depender el 100% de mis padres y el no querer aceptar la situación, porque muchas veces lo que pasa con una persona depresiva que lo único que hace es culpar a los demás Ujú. y no hacerse responsable de lo que realmente te pasa, que es el mayor problema de una persona depresiva, que siempre vive en un plan victimismo, no quiere Exacto. aceptar lo que me pasa, no quiere aceptar que esto le podría haber pasado a cualquiera y no, que siempre me pasa todo a mí Sí. y Estuve ahí. los demás todos tienen la culpa y yo no tengo culpa de nada. Exacto. Eh, y bueno, por eso digo que a día de hoy, si tuviera la oportunidad de poder hablar con esa chica,
le pediría disculpas, pero es que hoy en día no me acuerdo ni siquiera de su cara, me acuerdo del Claro, momento y de la situación. claro. Pero sí que lo haría porque yo no estaba bien y si tuviera la oportunidad de volver el tiempo atrás para pedirle disculpas a ella, lo haría. Por todo lo demás, lo agradezco porque muchas cosas aprendí gracias a todo lo que viví. Ujú, Y si volvería a vivir las 2 depresiones, sí las volvería a vivir, porque es lo que me ha hecho la persona que soy hoy, la persona capaz de ayudar a otras personas, la persona capaz de entender lo que está viviendo la otra persona a nivel mental y emocional, y el hecho de saberlos reconducir de una manera mucho más agradable y natural que en su momento yo no lo tuve. ujú. Que no me entendían, porque a veces la gente que tienes a tu alrededor no te entienden, porque la depresión no se ve. No, No es como no es como una herida que vos ves y la ves en la mano. No, no. La depresión va por dentro y todo pasa por dentro. Y no te entienden por qué estás así, por qué no querés salir a la calle, por qué te lo pasás todo el tiempo mirando televisión o directamente tirado en una cama, porque no te ujú, dejan hacer nada. exactamente. Lucio, ¿y cuál crees que esa época, ¿no? Donde hubo ese clic que tú dices, ¿cuál crees que fue la música o la canción que te acompañó en ese momento tan difícil, como tú dices, estando metido en una depresión donde no eras consciente, porque además, como tú dices, en Sudamérica, en Latinoamérica, esto de depresión, o sea, súper tabú, esto no se hablaba, esto no existía, ¿no? Era que muchas personas estábamos allí, pero ni siquiera le podíamos nombrarlo porque es que ni siquiera sabíamos que existía. Entonces, No. ¿cuál crees que para ti fue esa canción o ese grupo de música que marcó esa época para ti? Mira, eh, por nombres son muy malo por los nombres, pero yo qué sé, podemos llegar a poner, yo qué sé, yo en esa época era muy alternativo. Ujú, Me gustaba mucho la música alternativa, y que era, yo qué sé, escuchaba Nirvana o ujú, escuchaba Guns N' Roses o estaba en una época de rebeldía claro, y, y en el cual pues era como, yo qué sé, una música que me empoderaba sí, y me hacía sentir de que, eh, como digo yo, ese tipo de grupos eran como libres en esa sí, época. sí. Eh, no eran producto de grandes sellos musicales, eran alternativos y, Ujú, por ejemplo, Nirvana cuando empezó a grabar, empezó su primer disco en un garaje. sí, Ni siquiera fue una productora, entonces todo lo grababa de manera alternativa, su sello era alternativo, entonces era como, era todo una música libre. sí, Y de repente yo creo que era por eso, el hecho que yo escuchaba eso, porque era gente libre, que no estaba asignado a nadie que los dirigiera. Que exacto. yo quiero tocar la música, la toco como se me da la reverenda gana y no le pregunto a nadie de si hoy tengo que poner el bombo o tengo que hacer la música más comercial. No, Claro. en esa época no había tanta cosa comercial. Por eso Ujú. creo que una de las cosas era la música alternativa. No te puedo poner ya te digo, un título porque los nombres no son muy buenos para No los te títulos. preocupes, Tú pero sí, puedes, Nirvana sí, marcó esa época para ti. Sí, sí, obviamente sí, porque reflejaba lo de adentro, era esa rebeldía, esa quererte expresar, el querer sentir esa libertad, porque por adentro te sentías totalmente, digamos, prisionero, ¿no? Prisionero de esos sentimientos que ni tú mismo podías entender, pero que lo sentías. sí, 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 sí. Incluso luego, si empezamos a analizar, pues fue ese gusto. No es que no me guste la música, pero ese gusto fue como transformándose en cosas mucho más tranquilas que tenían que ver por la claridad que uno tenía en su cabeza. Claro, Porque al principio, como no había tanta claridad, pues íbamos todo como a lo loco. Tú sabes que la música de Nirvana y esa música es muy rápida, sí. va a tope. Entonces, pues todavía, digo yo, pues al principio yo iba como a tope. Entonces,
como que queriendo recuperar el tiempo de aquello que no había podido conseguir, entonces Ujú. ahí estaba reflejado ese sentimiento y esa emoción. Exactamente. Qué interesante solución. Y bueno, después que una vez consigas un poco esa libertad, que te mudas de país, entiendo perfectamente el alejarse, porque muchas veces también estar dentro de nuestra zona de confort, que por más que tú ahí no te sintieras bien, estabas en casa con mamá, con papá, con la Ujú. familia, con tus amigos. Entonces, el seguir en esa zona de confort no nos deja crecer y Mm. es un tope o es una jaula transparente, invisible, pero que se necesita romper para poder salir, ¿no? Sacar eso que tenemos adentro. Y bueno, qué manera de hacerlo sin, al emigrar, donde nos enfrentamos a tantas cosas. Tú ya habías hecho, digamos, un paso similar, que es mudarte de tu ciudad a la capital, que también Sí, es un... 500 kilómetros. Con Exacto. 19 años me fui a vivir solo a la capital. Exacto, tú ya Eh, habías hecho esa prueba, pero seguías en casa porque seguía tu comida, tu gente, tu y acento. bueno, y por un tema de economía, porque la cosa no iba ni para atrás ni para adelante. Entonces, como digo yo, hubo que bajar la persiana y pegar la vuelta, Exacto. porque era más lo que necesitaba para poder pagar mi bienestar económico Ujú. y que lo que realmente generaba. Sí, Entonces siempre estaba pidiendo dinero, entonces digo yo, si yo estoy pidiendo dinero y no estoy generando suficiente dinero, pues lo que estoy haciendo es haciendo endeudar a mi familia y no tiene sentido, que es una claro, de las cosas por lo cual yo tomé la decisión de pegar la vuelta. exacto. Y bueno, vuelves a salir de casa, pero esta vez a miles de kilómetros al otro lado del hemisferio y te vas a España. Entonces, cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia al volver a verte solo, al volver a tierras Sí, lejanas no fue fácil y una tampoco. cultura completamente distinta? A pesar de que hablamos el mismo idioma, igual es completamente No distinta. tiene nada que ver, no tiene nada Ujú, que ver. Para colmo yo, claro, yo vine a una isla que es Menorca, pertenece a Baleares, y aquí se ujú. habla catalán. O Ok. sea, aquí no se habla todo castellano, entonces Ujú, tenemos dos idiomas. Tenemos el castellano y tenemos el catalán, que para ujú. ellos es menorquín, pero realmente no está autorizado como lengua Ok. oficial, pero ellos dicen que el menorquín no es igual que el catalán. Bueno, eso ahí no vamos a entrar porque estaríamos Sí, hablando un programa entero. exacto. Pero bien, y cuando llegué aquí, claro, fue la adaptación a un nuevo país, la adaptación a una nueva cultura, Ujú, porque, como bien dijiste, compartimos un idioma, pero no compartimos las costumbres ni la cultura. Entonces, lo único que hay son palabras que se parecen y luego, claro, también adaptarme a que hay alguien que me puede llegar a hablar en catalán y no lo entendía, porque me pasó más de una vez hasta que me acostumbré, que a día de hoy lo entiendo totalmente, pero no lo hablo. O sea, ok, la gente me habla en catalán, yo le contesto en castellano. ok. Eh, entonces, y ya, ¿qué pasa? ¿Entiendes el catalán? Sí, sí, vos podés hablar, tranquilo. Yo lo que no te voy a hacer, voy a hablar en catalán, pero te lo entiendo perfectamente. Digo, puedes Ujú, hablar en catalán, pero no te voy a contestar en catalán, te voy a contestar en castellano. Entonces, claro, hasta que la gente me fue conociendo y se dio cuenta de que sí, puedes hablar en catalán y puedes hablar en castellano, que yo te contesto mi papá, costaba un poco, porque claro, la gente aquí lo que les gustan es que toda la gente habla en catalán, los que claro. quieren quedarse aquí y se quieren adaptar, porque como que eres más una persona que se está adaptando y que se Ujú, está uniendo a donde vives y eso pues yo nunca lo quise hacer yo creo que por la incomodidad de decir, ¿lo llegaré a hablar bien? Estoy claro, seguro que sí, que lo llegó a hablar bien. Supongo que eso le habrá pasado a cualquier que esté viviendo en otro país y que tenga que hablar otro idioma. Supongo que a ti, cuando has tenido que aprender a hablar inglés y desarrollarte y hablar en inglés, pues habrá sido lo mismo.
sí. Con la Siempre está diferencia, esa duda, lo estoy pronunciando bien, lo estoy haciendo bien, nos ponemos esa presión de más, pero los demás nos entienden, que eso es lo importante. como seguramente al principio te habrá pasado y decías, lo diré bien, no lo diré bien, lo Ujú, estoy hablando bien, pero bueno, es parte del proceso. Pero bueno, luego yo me fui adaptando, fui cambiando mi forma de pensar, porque claro, yo cuando vine aquí, yo estaba con depresión todavía. Yo no había ujú, dejado la depresión. Como digo, que me curé a mí mismo de alguna manera, me analicé ujú, para empezar a transitar otros caminos y sentirme mejor. Pero la primera vez no necesité a nadie, ujú. porque el hecho de ya haber cambiado totalmente de ámbito y estar lejos de mi casa y no tener la presión de sentirte analizado de por qué haces esto, por qué haces lo otro, porque a veces el estar con tu gente o tus seres queridos, dependiendo de cómo eres, no es un plus que te ayuda, es un plus Ujú, que te perjudica. Entonces, yo necesitaba estar lejos, necesitaba ser yo mismo y que nadie me analizara y me dijera cómo tenía que hacer las cosas. Yo tenía que hacer las cosas por mí mismo, yo sí, tenía que hacer un compromiso, tenía que ser responsable y el hecho de estar lejos, pues yo tenía que ganar dinero, yo tenía que ser independiente, yo tenía que buscarme la casa, yo tenía ujú, que... Y bueno, así fue que poco a poco, pues fui teniendo mi economía, vine en una época buena, porque en España cuando vine yo en el 2000 la gente estaba muy bien, había ujú, mucho trabajo, sigue habiendo, pero ahora las cosas no son igual que antes, son un claro, poco más complicadas, pero en la época que yo vine yo, cualquiera trabajaba, ujú, con papeles y sin papeles. A día de hoy, pues tengo una familia, me casé, tengo una hija de 15 años, eh, tengo, como digo yo, independencia económica, no, ujú, no le tengo que pedir nada a nadie, tengo esa suerte, porque creo que el tener una independencia económica es mucho, ujú, te da un equilibrio emocional, porque claro, el dinero no es lo más importante de la vida, pero es necesario. claro, Lamentablemente, sin dinero no podemos ir a ningún lado. ujú, Entonces, cuando te falta el dinero, ya hay muchas cosas que no las puedes tener y no tienes acceso a todo eso. Eh, Entonces, pues es básico, es como de las cosas básicas de la vida, el dinero es necesario. tal cual. Y a través de todo eso, pues fui formando mi familia y fui formando un entorno que eh, a día de hoy, pues me siento feliz y contento por todo eso que he tenido y logrado, que Claro. no, que no estaba libre de tener una segunda Ujú, opción, que en esa sí, sí que ya mi cabeza dijo, no hagas la misma tontería, mm, busca a alguien que te ayude. ujú, Entonces ahí sí que pedí ayuda, un psicólogo que era coach, que lo conocí a través de otra persona y que la verdad me ayudó y me hizo ver que tenía que dejar de vivir cosas que no me pertenecían. Entonces, ujú, en ese momento me di cuenta que había cosas que las estaba dejando de lado por el solo hecho de que, bueno, ahora como tengo una familia, tengo que dejar aquello que son mis soluciones propias para poder ayudar a mi familia. Y es al revés. Primero ujú. tienes que ser feliz tú, tienes que hacer lo que realmente te gusta, porque desde esa óptica y desde esa energía vas a poder ayudar mejor a tu familia, porque las cosas van a salir naturales y no van a ser forzadas. Exacto. ¿Y qué son esas cosas que dejabas al lado, que te gustaban y no las hacías Bueno, por cumplir con la familia? una de las cosas que dejé fue la música. Ujú, La retomé. La sí. retomé a tal punto de que de la noche a la mañana, pues yo soy trompetista y no conseguía profesor de trompeta porque para mi edad había muy pocos Mm, y sí que había profesor de saxofón. Y entonces a mis 40 años me dije,
Bueno, arrancamos con el saxofón y después si me gusta, si tengo la oportunidad de tocar trompeta, pues consigo otro profesor de trompeta, pero arranco con el saxofón. Pero Ujú. entonces, ¿qué pasó? Pues me gustó el saxofón, me gustó. Qué bonito. Luego apareció el profesor de trompeta, pero no quería dejar el saxofón. Entonces, ¿qué pasó? Seguí tocando saxofón y Ujú. trompeta. Okey. Entonces, a día de hoy toco saxofón, el tenor, el alto y la trompeta. Guau. Em, Me gusta mucho el jazz, o sea, me gusta improvisar. Yo creo que cuando hablo es como si fuera que estuviera improvisando, porque soy una persona que no soy muy, no soy muy cuadrado. O sea, Ujú. soy una persona que siempre está. eh, me gusta que haya un tema, pero que no sea, oye, que tiene que ser así, 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 porque como que me falta libertad. Ujú. Ya desde el primer momento cuando tuve la primera depresión, creo que la falta de libertad fue lo que me hizo sentir como atrapado y yo dije, otra vez no, entonces Claro. yo necesito libertad. Entonces, ¿qué hago cosas? Pues cosas que tengan libertad. Cuando Mm. improvisas, tienes libertad porque improvisas y no hay una regla general. Y entonces, todo va por ahí. Vas Y sintiendo Sí, sí, solamente. sí, está relacionado con lo que tú eres. Ujú. Entonces, otra de las cosas que hice, pues, mira, nunca dije, conocí un montón de gente dentro del ramo de la música, directores de coros, directores de orquestas, y entonces llegó un momento que tenía un montón de contactos y dije, ¿y qué hago con todos estos contactos? Tenía tiempo, entonces me fui a una asociación de la lucha contra el cáncer Ujú. y armé 3 eventos a favor de la lucha contra el cáncer. Y ahí fue, y ahí fue que me empezó a gustar el gusanillo de decir, me gustaría participar. Ujú. Me gustaría, no como algo que colaboras o que eres parte, sino que ser yo el que haga eso y que sea con un nombre mío propio. Ujú. Entonces de ahí fue que introduje la parte del humor y un personaje, porque hice una obra de teatro con Ujú. gente, con músicos, y donde yo hacía una parte de teatro y una parte de presentador, y había como un doble personaje, Sí. como el payaso bueno y el payaso malo. De, Okey. de hecho, la obra de teatro se llama ¿De dónde está el payaso? Ujú. Eh, a nivel económico no fue tan bueno, pero me di el permiso de hacerlo Ujú. igual porque de eso aprendí mucho y me di cuenta de muchas cosas que me gustaban y otras cosas que no me gustaban. Por ejemplo, me di cuenta que no me gusta el parte de organizar, o sea, Ujú. está bien montar algo, pero eso de estar buscando patrocinadores, estar buscando gente que te venda las entradas, estar buscando de publicitar todo eso, yo soy una persona creativa, pero no soy Ujú. una persona que de logística y eso no lo disfruto. Entonces, ahí me di cuenta. Si yo entonces ahí me di cuenta que tengo que hacer cosas que tenga que ser yo, pero que no tenga que montar algún escenario muy grande, porque además el hecho de montar cosas grandes, ¿qué pasa? Que hay que poner, a todos hay que buscarle la manera de que estén contentos. Sí. Como no estén contentos, luego te van a decir, oye, que esto que me dijiste no lo estás cumpliendo. Ujú. Oye, que el horario de no sé qué o no sé cuánto lo tienes que cambiar porque a esa hora no podemos. Oye, que el ensayo, y eso es desgastante, no, lo siguiente. Sí. Entonces dije, está bien, me di el lujo, lo organicé, pero otra vez no lo hago. Claro. ¿Y cuál crees que fue la música? Bueno, me comentaste del jazz que te gusta mucho, pero en esta época donde ya, bueno, es un Lucio que llega a España, que se vuelve estable, donde conoce a su pareja, forman la familia, ¿qué, para ti, qué música o qué grupo te viene a la mente que marca ese momento donde ya es un Lucio más maduro?
Mira, yo soy mucho del jazz antiguo, Ujú, y como buen trompetista me gusta Louis Armstrong. perfecto. Entonces ahí sí que puedes buscar algo que seguramente hay muchísima música de Louis Armstrong eh, y la verdad eh, es un, es un placer cuando tú puedes improvisar y puedes entrar en esa energía, porque yo siempre digo que cuando uno toca un instrumento, en mi caso, es Ujú. como que ya no estás en ese momento, estás en otro estado, en otra... Bueno, como la película, yo no sé si viste la película Soul en Sí, Disney, muy bonita, muy tal bonita. cual, tal Es muy cual. bonita. Es como que vuelas, ¿sabes? Sí. No estás ahí, estás Mm, en otra dimensión. ujú, Y te relajas y te olvidas y ya todos esos problemas se van. Por eso una de las cosas que también me gusta hacer teatro es porque en ese momento cuando estás haciendo teatro o esos personajes que yo le pongo a las emociones dentro de lo que yo soy como coach donde acompaña a las personas, también improvisas y no eres tú. Es como si estuvieras en otro sitio, en otro momento. ujú. Entonces, yo creo que sigo estando, como digo yo, relacionado con la libertad. Me doy esa libertad de hacer cosas que no hay, como no hay, que no están encuadradas, Claro. que puedes subir y bajar como si fuera una montaña rusa. Ujú. Perfecto. Lucio, muchas gracias por compartir eso. Y ahora, ¿qué hace Lucio? ¿A qué se dedica? Nos has comentado que eres coach emocional. Cuéntanos un poco más sobre eso, de qué se trata, cómo las personas pueden contactarte, cómo es tu método, eh, cómo ayudas a las personas, cómo es el cliente que llega a ti y cómo después es ese cliente que se va luego de haber estado contigo. Sí, mira, mi proceso yo lo he llamado yin y el yang, Ujú, como un equilibrio. sí. Y dentro de esa, eh, porque todos tenemos un yin y un yang, todos. Y yo hago lo que es un acompañamiento a Ujú, través del cual lo divido en tres fases. ujú, Eso es una parte de sanar tu niño interior, tus ujú, bloqueos emocionales. Luego conectar con tu esencia, con lo que tú eres como persona, con lo que tú disfrutas, con lo cuales son tus habilidades, tus capacidades. Y luego una vez finalizando eso, pues ya hacemos lo que es gestión emocional. O sea, ujú. porque no estamos libres en un momento dado de que nos pasen cosas. Nos pueden pasar de vueltas cosas, pero si estamos preparados o tenemos herramientas, lo vamos a poder gestionar de otra manera, porque no va a ser el mismo Lucio de antes, sino va a ser una persona mucho más estable, más equilibrado, más en paz consigo mismo, con calma, Sí. para darse cuenta y para, sobre todo, lo que yo le digo a la gente, no tenemos que guardar ninguna emoción, las tenemos que transitar todas, porque Ujú, para algo está cada una de las emociones. Cada emoción te dice algo. Y yo les digo lo siguiente, porque muchas veces dice, si tenemos que llorar, vamos a llorar. Si tenemos que enfadarnos, vamos a enfadarnos. Si tenemos que preocuparnos, nos vamos a preocupar, pero no mucho, porque si nos preocupamos mucho, nos vamos a bloquear y no queremos bloquearnos. no Entonces, avanzamos. no Ujú, avanzamos. Entonces, pero vamos a vivir todas las emociones de manera natural. De ujú, hecho, si me permites, aquí te quiero contar que es el día 25 de julio ujú, voy a hacer un taller que le he llamado el reto de los 3 días, que es un reto de 3 días gratuito, a ujú, través de un grupo de WhatsApp que la gente me puede contactar a través de mi cuenta de Instagram, que es @LucioYinyan, en el cual yo les puedo dar acceso y ahí pueden entrar a este reto que tan bonito que he creado para todas estas personas que quieran sentirse de una manera diferente, transitar la vida de una manera diferente, identificar qué cosas a día de hoy no estoy contando y estoy ujú, guardando
identificar qué quiero hacer con mi vida y de qué manera quiero vivirla, porque muchas veces vivimos la vida de otras personas, no vivimos nuestra vida. Entonces, nos estamos olvidando que con eso no estamos disfrutando y lo que tenemos que hacer es disfrutar con lo que nos ilusiona, con lo que nos apasiona. Y desde esa óptica y desde esa esencia, ser transparentes, ser sinceros y atravesar la vida mucho más tranquilos y de manera natural, sin que sea algo como un camino lleno de piedras y escarpado que no sabemos si, como digo yo, queda un poco fuerte, pero a veces vamos como pollo sin cabeza. No Sí. sabemos para dónde vamos, ni qué queremos, ni para qué vivimos, ni para qué sentimos, ni para qué estamos, ni por qué escondemos, ni por qué no decimos. Entonces, darnos cuenta de todo lo que nos ha pasado y que nada ha sido malo, que todo ha sido bueno, porque es lo que te ha formado como persona para sentirte, para ser diferente hacia los demás y que te ha servido como aprendizaje. Y a través de reconocer todo eso, ser una persona mucho más optimista, mucho más creativa, mucho más agradecida, porque muchas veces todo el tiempo estamos hablando de el enfado, La queja, la queja queja, de la culpa, constante. y no nos damos cuenta que todos esos sentimientos y toda esa emoción no nos dejan avanzar. Ujú. Vivimos en el pasado. Yo lo que le enseño a la gente es que tenemos que cerrar esos capítulos porque si no sales de esa zona, nunca vas a crear el futuro. Siempre vas a estar entre el pasado y el presente, porque tu pasado siempre va a ser el presente. Exacto. Y vas a vivir como la rueda de un hámster. Tan, tan, Ujú. tan, tan, siempre en el mismo. Y tu futuro nunca se va a crear, nunca vas a llegar. Siempre vas a estar en la misma rutina, siempre pensando en lo mismo. Y así que bueno, eso es en pocas palabras lo que yo hago, particularmente con la gente que yo hablo y ayudo son mujeres. No es Ujú. que no quiera hablar con hombres, pero por mi forma de hablar, por mi forma de comunicar, el, que soy también una persona detallista, que permito que la mujer sea protagonista, que muchas veces la mujer pierde ese protagonismo por el solo hecho de que es madre. A veces las madres Ujú. pierden ese protagonismo, se olvidan de ser mujer y deben ser mujeres por más que hayan tenido hijos. Entonces, todo eso es lo que me identifica y me comunique mejor con las personas y sobre todo la mujer. Pero no es que no quiera hablar con hombres, pero lamentablemente a día de hoy, te soy sincero, no me vienen, no me vienen hombres, me vienen mujeres. Y he acompañado siempre a mujeres. Ujú. Y, y también creo que es la energía que uno Sí. despide. Ujú. Y Tal cual. como uno es de una manera determinada, pues atraes ese tipo de personas. Sí, por supuesto, por supuesto. Y Lucio, entonces, digamos, en esta etapa de tu vida actual, ¿cuál diría que es la canción, el grupo, la música que te está acompañando en esta nueva etapa actual, donde, bueno, ya es un Lucio mucho más maduro, un Lucio donde se puede dar cuenta que a través de su testimonio, a través de su experiencia personal y profesional, puede ahora ayudar a otras personas a transitar por todas esas emociones y reencontrarse, porque cuando, como tú dices, hay que sanar el niño interior, es porque cuando somos niños, estamos en nuestra plena esencia, sabemos lo que nos gusta, bailamos, cantamos, corremos, o sea, somos libres, como tú dices, pero después, bueno, cuando vamos creciendo y los golpes de la vida nos van haciendo desconectando con esa esencia nuestra. Entonces, tú ayudas a esas personas a reconectar con su esencia interior y a Ujú. transitar esas emociones que, bueno, como tú dices, todas necesitamos transitarlas, son importantes y por algo está allí. Entonces, ahorita, ¿cuál es esa música, esas melodías que están acompañando a Lucio en esta etapa de su vida? Ahí es cuando digo yo, claro, debería ser algo más trascendental y tranquilo, pues. Pero como yo soy una persona que me gusta ponerme incómodo y siempre busco algo que me empodere y me mueva, porque bueno,
podríamos hacer otro programa más porque hay muchas cosas que todavía a día de hoy no te conté, pero si no, no terminamos. No, el programa el podcast sería de hora y media. Eh, a veces escucho AC/DC, Ujú, me muy, encanta. muy loco, pero a veces necesito, como digo, esa chispa de que me Ujú, despierte, de que para entrar a lo mejor a hacer una sesión o para hablar delante de la gente, escucharlo un poquito y decir, bueno, entras con todas las pilas y ya claro. está. Y, y porque son gente de la vieja guardia y también son como que van con mi energía también. O Ujú, sea, a día de hoy hay mucha música que de hoy que no la siento cercana ujú. porque no hay, como no hay elaboración, es muy electrónica, entonces soy más de la vieja guardia, si le Claro. quieres llamar. Perfecto, sí, te entiendo perfectamente, Lucio. Y bueno, siempre las personas que acompañamos a otras personas, es importante cuidar nuestra energía y darnos esos chutes de energía, porque cada vez que acompañamos a alguien, también logramos muchas veces empatizar con lo que está sintiendo la persona y nosotros debemos cuidarnos. Y esto para mí es una manera hermosa de que haces autocuidado para ti cada vez que vas a hacer este tipo de sesiones o cuando vas a hablar en público. Eso también requiere Ujú. mucha energía. Lucio, bueno, quisiera que me cuentes o me digas unas últimas palabras, algún consejo o alguna otra cosa que tú quieras compartir con la audiencia que se lleven de ti en este día tan especial. Bueno, lo primero es agradecerte por la oportunidad que me has dado de participar de este espacio tuyo que has creado tan bonito para darle voz y voto a todas las personas de lo que hacemos primero hacia uno mismo, porque al final lo hacemos hacia uno mismo y después hacia las demás personas. Y luego, pues, que aquellas personas que a día de hoy tengan un problema, estén transitando dificultades y sobre todo a nivel emocional, que se den la oportunidad de dejarse ayudar, porque no es de personas tímidas ni nada, es de valientes decir que necesitas ayuda, porque muchas veces decimos, ¿y qué van a decir de mí? No pasa nada, déjate ayudar y vas a sentirte mejor, vas a avanzar mejor en la vida, vas a transitar la vida de una mejor manera y vas a llegar a conseguir aquello que te ilusiona y te apasiona. Por eso siempre les digo que para mí fue un antes y un después. El transitar las emociones, el decir que no estoy bien, aunque la primera vez nadie me ayudó, pero sí la segunda, en la segunda pues pedí ayuda y no pasa nada. Al final no eres ni mejor o peor persona, no, eres valiente por dejarte ayudar, por por darte esa oportunidad, porque al final no tiene nada malo y los demás personas que no lo quieran ver o que digan, pues, ¿por qué lo haces? Porque yo me merezco estar bien, yo me merezco seguir, sentirme mejor. Entonces, desde esa óptica, yo les aconsejo a todas las personas que vayan a escuchar este podcast tan bonito que tiene a Polonia, sé valiente, déjate ayudar, que seguro que el día de mañana a tu yo del pasado se lo vas a agradecer, porque vas a estar creando un yo del futuro mucho más sano, mucho más empoderado, mucho más comprometido, mucho más ilusionado y que todo el mundo se merece vivir mejor, todo el mundo se merece tener un equilibrio emocional, todo el mundo se merece transitar la vida de manera natural, desde tus capacidades, desde tus habilidades, desde tu esencia, para llegar a ser una mejor persona y para quererte a ti mismo y respetarte y tener sobre todo autoestima, que a veces la perdemos y que se puede recuperar, pero siempre y cuando te dejes ayudar. Wow, qué hermosas palabras, Lucio.
También, bueno, ese mensaje que dejas me lo llevo conmigo y qué importante es eso, dejarte ayudar. Muchas veces y por muchas cosas de la vida creemos que debemos hacer todo solos y no, señores. Siempre hay personas dispuestas a ayudarte y en comunidad es mucho más fácil vivir y transitar todas estas cositas que llevamos adentro de nuestra mochila y que necesitamos verlas. Bueno, Lucio, muchísimas gracias a ti por haber aceptado la invitación. El primer hombre que viene a mi podcast, así que siéntete honrado por eso. Muchas gracias y bueno, nos veremos en un próximo capítulo por La Contadora de Traumas. Muchas gracias. Chao. Chao.